Muy buenas tardes, una vez más desde aquí, desde mi pueblo dulce y hermoso Cotoca, en Santa Cruz, Bolivia. Hoy, domingo, muy lindo, muy cálido y sobre todo una luz de esperanza. Una luz de esperanza para esta gente que está pasando las injusticias como son nuestros amigos menonitas. Digo una luz de esperanza porque a través de las redes sociales se ha comunicado desde La Paz una ex senadora para poder dar su ayuda a esta gente que se encuentra en aflicciones pidiendo justicia. Se las presento o permítanme que ella se presente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Katia Chávez, es senadora del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, gracias a las redes sociales, ¿no es? Y a la ayuda que hoy día usted está dando de frente y sin miedo a los hermanos menonitas, es que yo también me sumo y llamo a la reflexión a jueces, fiscales, involucro al gobierno que tome caso de este proceso injusto que le han implantado a muchos jóvenes dentro de las colonias menonitas, de que se llegue a esclarecer la verdad. No podemos vivir en un siglo XXI donde no se hace justicia, donde no se sabe la realidad, y quiero comprometerme llamando a la reflexión a todas las autoridades que le pongamos el pecho a estos hermanos para que se llegue a aclarar la verdad y que Bolivia sepa de que hay justicia, de que se hace justicia honestamente y claramente. Hoy les pido una vez más y me comprometo a agotar todas las instancias para que se haga justicia y lleguemos a saber la verdad hacia estos hermanos menonitas que son acusados y procesados injustamente por gente que recibe prebendalismo, que recibe financiamiento y que deja a un lado oscuro la verdad. Muy agradecida, muy claro, muy precisa, porque ella conoce de cerca todo el sistema y toda la opresión que nuestros hermanos menonitas están pasando en este momento. ¿No es así, doctora? Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que da mucha pena, mucha tristeza de ver la realidad que ellos están pasando, el abuso, donde no pueden ni siquiera trabajar sus tierras, donde algunos han sido desalojados o han tenido que salir dejando sus pertenencias, sus tierras, por el mismo amedrentamiento que hay dentro de los ministros de las colonias. Entonces yo creo que esto se debe acabar, porque no debe haber abuso, atropello dentro de la misma hermandad que se viven en las colonias menonitas, y es ahí donde queremos llegar todos como bolivianos, como humanos más que todo, en defender y apoyar a estos hermanos para que se haga justicia y se sepa la verdad de los hermanos que ahora están detenidos, que están presos en Palmasola, donde claman justicia, pero lamentablemente por malos jueces, malos abogados, siguen ahí retardados en justicia. Quiero decir al defensor del pueblo a nivel nacional, a nivel departamental de acá de Santa Cruz, que tienen la responsabilidad de sumarse a este pedido que están haciendo los hermanos menonitas de pedir justicia, porque ellos son principalmente las primeras autoridades que deben estar viendo esta realidad. Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, le pedimos públicamente de que estén a cargo de este proceso para que se llegue a saber la verdad, porque hay jóvenes que han sido torturados para echarse la culpa, y eso no podemos permitirlo, porque somos padres, somos madres, tenemos hijos, hoy ellos, mañana nosotros, pasado ustedes. Entonces esta lucha es de todo el pueblo boliviano, de todas las autoridades del gobierno, ministros, fiscales, jueces, de que se llegue a esclarecer una verdad, que es lo que ahora pedimos, solamente la verdad y que se haga justicia. Simplemente agradecerle, ellos poco a poco van a ir mostrándonos videos, testimonios, y muy agradecido por estar aquí de frente, apoyando aquí esta sumatoria que hace la señora Katia, y así como ella, esperamos que otras personas también se estén sumando a la causa que ya empezamos. Muchas gracias y bendiciones desde aquí, desde mi pueblo dulce y hermoso Cotoca, en Santa Cruz, Bolivia. Justicia para los menonitas.